Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Vivimos en una era de polarización por excelencia, y no me refiero a ser de un equipo de fútbol u otro o a defender a un partido político frente a otro. Cada vez tenemos opiniones más polarizadas sobre cosas que tienen que ver con nuestra salud, y en el episodio de esta semana vamos a hablar de 3 de ellas: el colesterol, el sol y la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Si sigues habitualmente publicaciones, podcasts o cuentas de redes sociales especializados en salud y bienestar, te habrás dado cuenta de que en lo referente a estos temas cada vez hay menos término medio y más opiniones extremas. En un lado, los defensores de la protección solar para todo, en todo momento y por todas partes. En el otro, los defensores de la exposición al sol como fuente de salud. En un lado, los defensores de la teoría de que el colesterol no tiene nada que ver con los infartos y los ictus. En el otro, los que hablan del colesterol como el mayor enemigo de la salud cardiovascular al que hay que tener en los niveles más bajos posibles. Y respecto a la naturaleza, más de lo mismo. Sobre la necesidad de contacto con la naturaleza y lo necesaria que es una exposición saludable al sol, es verdad que lo tengo un poquito más claro, pero te confieso que yo misma tengo mis dudas según la documentación que consulte con respecto al colesterol. Así que, pensando en que probablemente tú también tengas muchas dudas al respecto, he invitado hoy al podcast al Dr. Jorge García Dings, pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca, donde lleva la consulta de digestivo y la consulta de nutrición para la obesidad infantil. Sephora stores are everywhere you are. So just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist, a confidence boost before your interview, or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's. I'm James McComb, reporting live from home in my bathrobe and slippers. Tonight, we're talking Dunkin' Polar Peppermint Coffee. Gene's here with the latest. Gene, do you copy? The home with Dunkin' is where you want to be. Bienvenido, Jorge, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues muchas gracias a ti, Hanna, por invitarme a tu podcast, que tanta gente escucha. La verdad es que eres como una ventana al exterior, como un enorme altavoz que permite que lo que queremos divulgar, los divulgadores, queremos decir cosas que queremos que llegue a la gente, pues llegue a mucha gente que esté en sus casas, ¿no? Y mejor si están con las ventanas abiertas, fíjate. Vamos a hablar largo y tendido de la luz. Bueno, de hecho, vamos a hablar de 2 de los temas yo creo que ahora mismo son más polémicos y que tienen a la opinión pública más polarizada. Pero bueno, vamos por partes. Yo decía antes en la introducción que, yo no tengo ninguna duda de que la luz del sol es fuente de salud. Yo esto lo tengo claro y de aquí no me mueve nadie. Pero por diversos motivos y también por los intereses de distintas industrias, pues yo, claro, llevo años, como todos nosotros, siendo bombardeada con mensajes que han conseguido lo impensable, que es que muchas personas crean que el sol es veneno y que el sol produce enfermedad, y voy más allá, que el sol mata. Entonces, primera pregunta, Jorge, ¿en qué quedamos? ¿La radiación hay buena, hay mala, medio pensionista? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabes que el ser humano siempre, hasta hace poco, ha adorado al sol y lo ha venerado como un dios, ¿no? Hemos vivido durante millones de años bajo él y es ahora, en los últimos 60 años, que de repente pensamos que es malo y que Dios nos quiere castigar con sus rayos malignos, ¿no? Imagínate que las plantas que necesitan el sol para su fotosíntesis, que están siempre afuera, siempre, de repente dijeran que ahora el sol es malo, que causa cáncer, que causa enfermedad. Y realmente es esconderse del sol lo que causa las enfermedades modernas. Lo que voy a hacer es, te voy a adelantar la siguiente pregunta, porque
Uno de los principales argumentos que ha utilizado el marketing, especialmente el de la industria de los protectores solares, y es como su principal claim, ¿no? Que bloquean la radiación ultravioleta. Entonces, quiero introducir esta pregunta para que nos expliques los distintos tipos de radiación, cuál es buena, cuál no lo es, si todas tienen una función para nuestra biología, qué hay del tema quemaduras, fotoenvejecimiento, cáncer de piel. Es que, claro, yo como consumidora en este caso estoy un poquito bloqueada. Bueno, lo de que la parte buena y mala a mí eso me suena como lo del el cielo y el purgatorio y el infierno, ¿no? El sol no puede ser malo y todo viene unido y todo va englobado en un paquete perfecto como un regalo del cielo para nosotros. Mira, cuando estudias el espectro solar, ves lo fascinante que es, ¿no? Y las diferentes funciones del mismo. Tenemos un espectro de luz visible que va del rojo a violeta, pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Este está en un rango de longitud de onda entre unos 700 nanómetros para el rojo hasta los 380 para el violeta. Más allá del violeta estaría la radiación ultravioleta, que no la vemos, y más abajo del rojo está el infrarrojo cercano y el lejano. Mira, cuando el sol sale por el horizonte, sus rayos son prácticamente paralelos a la capa atmosférica, de modo que tiene que atravesar toda la capa y solo las longitudes de onda más largas, como es la del infrarrojo, pueden atravesarla. Entonces, el rojo, fíjate, cuando sale el sol ves como una bola roja, ¿no? Y el infrarrojo es capaz de no solo de atravesar la atmósfera entera en paralelo, sino que es capaz de atravesar nuestra ropa, es capaz de atravesar la piel, es capaz de atravesar nuestro cráneo, y ahí ya encuentra al líquido cefalorraquídeo que se encarga de difundir todo este infrarrojo por el cerebro para que llegue a las mitocondrias. Fíjate que el cerebro es el segundo órgano del cuerpo con mayor número de mitocondrias. El primero es la retina, el ojo llena de mitocondrias, ¿no? Entonces sabe que el infrarrojo cercano estimula la producción de la melatonina mitocondrial a nivel subcelular. No pasa a la sangre, porque si no nos quedaríamos fritos durante el día. O sea, pensamos que la melatonina la fabrica la glándula pineal por la noche, pero es el 5% que nos hace coger ese sueño porque se libera el torrente sanguíneo. Pero durante el día, en las mitocondrias, a nivel subcelular, está dentro de la célula, se produce el 95% gracias a la luz infrarroja del amanecer, que también llega a la sombra. Entonces, nuestra melatonina es nuestro mayor antioxidante, más que el glutatión. A nivel mitocondrial, esa melatonina es como un sistema de refrigeración del motor de la mitocondria, que es la energía que fabrican las células, y combate todos los radicales libres o especies reactivas de oxígeno producidas en el metabolismo mitocondrial. Por eso, todas las enfermedades modernas en las que hay disfunción mitocondrial, como la diabetes, hipertensión, obesidad, infartos, mejoran cuando refrigeramos, entre comillas, las mitocondrias con luz infrarroja. Pues mira, la luz infrarroja es el 90% del espectro solar al amanecer, pero se mantiene en el espectro solar durante todo el día, por encima del 53% incluso a mediodía. Es decir, que estando afuera podemos beneficiarnos de todas las acciones del infrarrojo en cualquier momento del día, incluso con ropa, incluso en días nublados a través de las nubes, e incluso a la sombra, donde las hojas de los árboles nos rebotan en el infrarrojo, nos lo ceden. Por eso no se calientan como un muro, porque el infrarrojo es calor, las hojas están frescas, nos rebotan, nos ceden. O sea, no hay nada como estar bajo un árbol, ¿no? Como Newton con la manzana. Es decir, estar afuera en cualquier momento del día es beneficioso. Pero me he quedado que en el infrarrojo. Ahora luego llega el espectro visible. Conforme el sol sube en el horizonte, primero es naranja, luego amarillo, y luego cuando se funde en toda la luz visible vemos un sol blanco, que es el conjunto de todo el espectro visible que hemos contado. En el espectro visible, el rango de los 480 nanómetros es el de la luz azul, que es el que tiene más efecto fuerte para regular el ritmo circadiano. Nos dice el núcleo circadiano que es de día y que hay que estar haciendo cosas, ¿no? Somos animales diurnos, ¿no? Y esta luz azul suprime la melatonina circulante para que estemos despiertos. Conforme el sol sigue subiendo, ya a partir de las 1 o 2 horas, según la época del año, aparece el ultravioleta A, ¿vale? A las 12 horas de salir del sol. Y eso tiene un papel fundamental para el sistema cardiovascular porque consigue que liberemos óxido nítrico desde el subcutáneo, solo en piel expuesta, no atraviesa la ropa que quitas a la camiseta, ¿vale? Y eso tiene el óxido nítrico es el mejor fármaco cardiovascular. Es vasodilatador, antiagrante plaquetario, repara la endotelio vascular. No hay mejor medicina. Ríete de las estatinas. De hecho, si luego hablamos del colesterol, las estatinas veremos que sus funciones muy marginalmente que nos beneficien realmente no es por bajar el colesterol, sino por razones porque, entre otras cosas pleiotrópicas, liberan óxido nítrico, ¿no? Pues fíjate, conforme envejecemos,
perdemos la capacidad de generar óxido nítrico para reparar el endotelio vascular, con lo cual hay que exponerse al sol más veces, ¿eh? Es un sol que todavía no genera vitamina D, es un sol que lo tenemos todo el año, que el mediodía de diciembre, enero, febrero, todavía es un sol no muy vertical para el ultravioleta B, pero lo libera óxido nítrico todo el día, sin camiseta. No hay mejor fármaco antihipertensor y bastaría salir 15 minutos sin camiseta, a partir de las 2 horas de salir el sol. Luego el sol sigue subiendo y entonces cuando ya es vertical, cuando nuestra sombra es como nosotros o más corta, es cuando genera vitamina D y melanina protectora, ¿vale? Entonces tiene que ser este sol vertical, ¿vale? Y desde el 7 de hidrocolesterol de la piel se genera vitamina D, la ropa bloquearía su paso y no genera vitamina D. Y en España, que estamos a unos 40 grados norte, esto ocurre pues en primavera y verano, que son como 2 estaciones espejo. En primavera el día larga hasta el solsticio y en verano el día va bajando, pero son espejo. Entonces, de marzo a octubre, a mediodía conseguimos vitamina D. Pero en la península, de noviembre a febrero, aunque estemos todo el día desnudos, el sol es demasiado oblicuo, no conseguimos vitamina D. Entonces, fíjate, Hanna, que en todos los estudios observacionales epidemiológicos, las personas con niveles altos de vitamina D tienen menor mortalidad por cualquier causa, por cáncer, por cardiovasculares, autoinmunes, y solo es este sol alto el que quema, el que produce vitamina D, el que dicen que nos protejamos, el que nos protege tanto. Por eso nos inventamos los suplementos de la vitamina D y entonces hacemos estudios y suplementamos a un grupo con 2.000 unidades diarias y a otro grupo no lo suplementamos, damos un placebo. Y luego los beneficios que veíamos observando poblaciones con vitamina D alta no los vemos. ¿Por qué? Pues porque la vitamina D es un biomarcador de exposición al sol. Una vitamina D alta es un reflejo de una persona expuesta al sol, porque el sol tiene muchos más beneficios que solo la vitamina D. El óxido nítrico del ultravioleta, la función mitocondrial del infrarrojo, la melanina, que es lo que nos da el moreno, que tiene es antioxidante, es quelante de metales pesados y neutraliza y absorbe todas las radiaciones que ya llamamos electromagnéticas, como el wifi, el 5G. Es decir, que el sol tiene miles de beneficios. Por eso la vitamina D suplementada no consigue ni la quinta parte de lo que consigue el sol. Pero entonces, Jorge, ¿cómo tiene que ser nuestra exposición al sol si acabas de decir que en los meses de invierno el sol está demasiado oblicuo y no conseguimos esa síntesis de vitamina D? Y aparte, también por lo que yo me he documentado, la radiación ultravioleta, tanto la B como la A, es la que puede provocar acumulación de daño en el ADN, que es lo que puede dar lugar a, pues a un comportamiento anormal de células y desarrollar enfermedades, pues como tú decías antes, en las que hay presencia de daño mitocondrial. Entonces, ¿cómo nos exponemos al sol? Porque claro, también si nos estás diciendo que con la suplementación tampoco llegamos ni a la mínima dosis, que lo tenemos complicado. Pues mira, te voy a dar unos consejitos que creo que son importantes para entender cómo exponerse al sol sin quemarnos. Muy importante, si podemos exponernos al sol al amanecer, por la mañana, como haría el ser humano hace 1000 años que salía de casa o de la cueva al sol de la mañana. El sol de la mañana, que es rico en infrarrojo, es nuestra mejor protección. Genera una protección a partir de la filagrina, una proteína que hidrata y protege la barrera subcutánea y el ácido urocánico, y dicen que nos protege con un factor de protección 15, es decir, el sol de la mañana y el sol del final del día, altos fuertes en infrarrojo. Luego habría que aumentar la exposición al sol de mediodía de forma progresiva, es decir, la gente con una piel Fitzpatrick de 1 o 2, que es muy blanca, pues no puede estar 1 hora con una persona con un Fitzpatrick 5-3, que es más latino, más moreno, ¿no? Y esa melanina te dejaría poco a poco ir aumentando progresivamente. Muy importante no usar gafas de sol. O sea, la melanina se genera no solo desde la piel, sino desde el hipotálamo a través de la hormona propiomelanocortina. Es decir, si usas gafas de sol, tu cerebro no recibe la información de que hay sol y por tanto no genera melanina protectora suficiente y te quemarás. Y también tienes riesgo de quemarte si estás todo el día en interiores, como hacemos habitualmente, y de repente sales a mediodía a la playa, a las 12, sin haberte recibido ese infrarrojo de la mañana. Y fíjate que hay infrarrojo en cualquier momento del día, no solo al amanecer. Luego, nuestra mejor protección, Hanna, tras un tiempo prudencial, cuando ya te puedes pensar que te vas a quemar, es retirarte a la sombra. En la sombra sigue llegando rebotado el infrarrojo que nos está dando como una quema factor 15. O te pones un gorro o te pones una camiseta. Las cremas protectoras ofrecen una
digamos, sinfonía incompleta del espectro solar. Bloquean todo el ultravioleta B, parte del A, nos da un espectro alienígena que nuestra piel no espera, cargada de químicos y de tóxicos, y al bloquear el ultravioleta B no sentimos que nos estamos quemando y podemos estar durante 5 horas en agosto, tras haber estado todo el año metidos en casa, y eso también es anormal. Por eso la creciente aumento de melanoma asociado a cremas pueda ser quizás porque es que una persona que ha estado en interiores durante 6 meses no puede estar luego 5 horas. Es un poco de sentido común. Yo me expongo al sol desde enero, me quito la camiseta desde enero en la montaña, un poquito cada día, y llego a junio y no tengo que ponerme crema ninguna vez. Me pondré un gorro porque pues demasiado sol en la cara puede ser malo. Pero yo llevo todo el verano, que estamos ya en septiembre, y he estado corriendo por la montaña 10 horas y no me he puesto crema porque sé que si empiezo por la mañana me estoy protegiendo, pero llevo todo el año protegiéndome. Y luego es importante de noche ser justos con la oscuridad que nos debería tocar, reducir luces artificiales y pantallas, apagar las luces que no tengan espectro tan azul y evitar sobre todo los omega 6 proinflamatorios de los ultraprocesados, como las patatas fritas de los restaurantes que se han recalentado 15.000 veces en un hotel en un aceite de girasol muy oxidable, muy ultraprocesado, o sea, de estos poliinsaturados, y eso hace más frágil el colágeno y la piel, y la expone más a quemaduras. Y solo hemos hablado de qué hacer para no quemarse, aún no hemos hablado del cáncer de piel, que si quieres entramos. Entramos y si te parece te voy a lanzar aquí otro de los claims que se utiliza mucho en la industria. Yo aquí no estoy ni a favor ni en contra de la protección solar. Yo lo digo, y además como en redes lo digo, desde que tengo perro yo me expongo todos los días del año, desde el 1 de enero al 30 de julio, todos los días del año a primera hora del día y a última hora del día, y yo no me he vuelto a quemar desde que hago eso. Y además, a menos que haga muchísimo frío, intento ir por lo menos con los brazos al aire. Es 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde. Pero sabes que ayer puse un pequeño reel en Instagram en el que decía que la gente que tiene perros vive más. Es verdad. No solo por toda la cocina, la compañía, pero vive más porque se obliga a salir con el perro a primera y última hora, que es cuando está ese infrarrojo reparador. O sea, el infrarrojo de última hora del día es como un after sun por si te has pasado de sol. Y el infrarrojo de la mañana te prepara para el sol de mediodía. Y tus mitocondrias las mejora. Y tu metabolismo de la glucosa, la diabetes, el corazón. Es maravilloso el sol de la mañana o abrir las ventanas. Por eso la gente que tiene perros es un factor más de longevidad. Sí. Y bueno, lo que decía, que esto no es ni un alegato ni a favor ni en contra. Esto es información para que luego cada uno tome las decisiones que considere. Pero para introducir el tema de sol y cáncer, te quiero lanzar una pregunta que también tú la has utilizado en algún reel, me parece, que es si hay o no moreno saludable, porque también estamos en uno de esos extremos en el que parece que el blanco nuclear, tipo, pues eso, piel japonesa de porcelana, es lo más saludable. Entonces, te lanzo la pregunta, ¿hay o no hay moreno saludable?, para enlazarla con el tema sol y cáncer. Bueno, pues la verdad es que todos los médicos decimos que, yo creo que equivocadamente, que no hay un bronceado saludable, y yo pienso que es justo al contrario. Una piel bronceada, Hanna, refleja un excelente estado de salud metabólica mitocondrial. Fíjate, la melanina que generamos con el sol alto, se le conoce como la molécula maestra de la vida. Colorea de oscuro la piel, los ojos, el cabello, pero se encuentra en todo el cuerpo. Es necesaria para el funcionamiento de todos los órganos sensoriales. Hay melanina en el oído interno y la mucosa nasal, que lo perdíamos con el COVID, ¿te acuerdas? Quedamos sin poder oler, en la retina, incluido en el cerebro, en la sustancia negra. Se llama sustancia negra porque se melaniza, se broncea, ¿vale? Y cuando se pierde esa melanina interior, se desarrolla Parkinson. Se ha visto que el Parkinson ocurre más en personas con bajos niveles de vitamina D y con baja exposición al sol. Entonces, una piel pálida refleja unos órganos pálidos. Blanco nuclear es enfermedad mitocondrial interior. Y cuando recibimos el sol a través de la piel y a través de los ojos, sin las gafas, lo siento mucho por la gente que vea mal, la propia melanocortina del hipotálamo se divide en 10 productos hormonales, entre ellos la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos alfa, beta y gamma, y esa MSH estimula todos los melanocitos del cuerpo, tanto de la piel, ¿vale?, como de los órganos internos, como del oído y del cerebro. Es decir, actúa como un amortiguador para proteger los tejidos del estrés oxidativo del día a día. Fíjate,
La melanina es capaz de absorber los fotones de la luz y disiparlos en forma de calor, generando energía y neutralizando la radiación. Y así, la melanina neutraliza todas las radiaciones electromagnéticas artificiales que nos rodean, como el wifi, el 5G, los cables que están por casa enchufados. Fíjate, hace poco comenté en un reel de Instagram una anécdota, y es que tras el desastre nuclear de Chernóbil, han ido los científicos a ver esa zona de exclusión que no queda vida y solo han encontrado ranas melanizadas, es decir, ranas oscurecidas. Solo las ranas que se oscurecieron por la melanina, que son como morenas, sobrevivieron a la radiación nuclear y son las que hoy perduran en la zona de exclusión, porque la melanina absorbe y neutraliza todas las radiaciones electromagnéticas artificiales, es decir, funciona como un neutralizador, pues como un disco espiro, ¿vale? Y además es también un quelante de metales pesados, como puede ser el mercurio o el plomo. Fíjate, dicen algunos científicos que la melanina es para los mamíferos como la clorofila para las plantas, es decir, facilitan nuestra propia fotosíntesis, mejorando la producción de energía mitocondrial. Y la literatura apoya la, entre comillas, melanización u oscurecimiento de la piel y órganos internos como algo esencial para la salud y que su ausencia refleja enfermedad. Es decir, la ciencia dice que la única luz que nos envejece la piel y estropea las mitocondrias es la luz artificial, la luz azul interior, y que la melanina nos protege de ella. La melanina del moreno de la playa te protege de la luz de la pantalla. Es decir, Hanna, el moreno, en mi opinión y por todo lo que he estudiado, es sinónimo de salud mitocondrial, es decir, salud metabólica, es decir, salud anticáncer. Ese es un poco el resumen de lo que para mí es el moreno. No de quemarte, sino de broncearte de forma inteligente, lógica y progresiva. Claro, aquí tendríamos que precisar lo que en España comúnmente entendemos por moreno, que es, pues eso, como si te hubieran pasado por una parrilla. Claro, una cosa es estar bronceado por lo que los americanos llaman el sun-kissed, ¿no? Que es como si te hubiera dado un beso el sol, o sea, lo que es el bronceado natural, y otra cosa es el moreno torrefacto, que digo yo, de haber estado todo el mes de agosto vuelta y vuelta como una gamba. Entonces, claro, ahí, o sea, por eso siempre hago esta precisión, porque una cosa es broncearse y otra cosa es el moreno que entendemos comúnmente en España que no es saludable. Así nunca vivió el ser humano, nunca vivió encerrado 6 meses y luego salió afuera. Estaba siempre afuera. Entonces, ese concepto, esa vida artificial que tenemos, nos obliga a ponernos cremas artificiales, porque nuestra vida es artificial desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en interiores con luces, y salgo a mediodía a la playa de golpe sin protegerme. Es que hacemos todo mal. O sea, nuestra vida es muy artificial, por eso tenemos que tomar medidas artificiales, pero es un error. La vida tiene que ser cuanto más tiempo en exteriores, mejor, porque es lo que nuestros genes esperan. Pues voy a aprovechar. Bueno, sí, es verdad que no hemos hablado del cáncer. Perdona, que yo iba ya a pasar a la siguiente pregunta. Vamos con... Sí, porque ya voy a pasar al otro bloque, pero no quería dejar de lado el tema del cáncer porque es uno de los temas más polémicos, sin duda. Pues mira, Hanna, es que el problema es que todos los experimentos que se han hecho que relacionan al sol con cáncer se han realizado con ratones con luz ultravioleta aislada monocromática. Pero es que la luz del sol nunca viene aislada en ultravioleta, siempre va acompañada, equilibrada de infrarrojo. Es decir, el infrarrojo supone más del 53% de la radiación del espectro solar en todo el día, 90% al amanecer. Y ultravioleta solo el 7%, es decir, el infrarrojo, que siempre acompaña a ultravioleta, tiene un efecto protector y rejuvenecedor, de mejora de las mitocondrias. Es decir, la ciencia dice que la luz que nos envejece más y genera cáncer es la luz artificial de pantallas, luces interiores artificiales, o la luz a través de cristales, y por eso el melanoma se ha visto que se da más en gente que trabaja en interiores. Tristemente ocurre esto, ¿no? Entonces, si quieres, distinguimos dos tipos de cáncer de piel. El más temido es el melanoma, y luego estarían los cánceres de piel no melanocíticos, como el vasocelular o el espinocelular, o también se llama escamoso. Son cánceres que son solo agresivos localmente, sobre todo el escamoso, pero se suelen quitar con bisturí y tiene una mortalidad muy pequeñita, de 0,3%. Sin embargo, su presencia refleja una vida expuesta al sol con niveles altos de vitamina D, y se ha visto que protege contra cánceres que mata a un 30-60% de la gente que los recibe, como puede ser el cáncer de mama, de colon o de pulmón. Entonces, hay que diferenciar esos carcinomas no melanocíticos con el melanoma. Y el melanoma, la relación entre el melanoma y el sol en la literatura es muy discordante, incluso inversa. Es decir, se ha visto que gente que está expuesta toda la vida al sol, como gente del campo, tiene menor incidencia de melanoma y menor muerte por melanoma.
Y es que hay como una discordancia porque antiguamente el hombre, antes de la revolución industrial, estaba el 90% del tiempo en exteriores y es ahora que estamos en interiores cuando el melanoma se ha disparado, ¿no? Y se ve que en la literatura la gente que trabaja en interiores tiene más melanoma que los que trabajan en exteriores, porque aparte de la luz artificial y del ritmo circadiano, de esa arritmia circadiana, el cristal bloquea todo el ultravioleta B, parte del A y el 40% del rojo, da un espectro alienígena concentrado en azul. Y por eso se ha visto, por ejemplo, que los pilotos de aviones comerciales tienen el doble de melanoma en la cara que la gente de la calle, por esas horas tras el cristal. Y por eso esa famosa foto que tanto enseñan los dermatólogos de ese camionero que tenía toda la cara izquierda estropeada tras años de conducción del camión con el sol entrando a través del cristal. Es decir, que en exteriores el sol, Dios, no nos quiso matar a todos porque nos portamos fatal, somos malos niños. Dios ya creó todo con sentido, o sea, la naturaleza no suele cometer errores y ese sol iba ya protegido con infrarrojo al amanecer y en todo el espectro solar ese infrarrojo te protege del melanoma que ocurre a veces en la planta del pie o en la axila o gente que no ha visto el sol en la vida. Es decir, la literatura dice que no exponerse al sol asocia mayor mortalidad por cualquier causa. Y se ha visto, curiosamente, que la gente que tiene melanoma suele tener vitamina D en niveles muy bajos, que son los que se generarían con el sol alto, que dicen que nos quema. Nos quemaría el ultravioleta B, que no pasa de la epidermis. En el melanoma viene de más abajo y la piel se regenera la epidermis cada 30 días. Por eso la memoria es algo que yo todavía no acabo de entender muy bien. Y luego se ha visto que la gente que tiene melanoma, los que tienen vitamina D alta viven más que los que tienen baja. Es decir, los que más han recibido viven más, tanto tengan melanoma o no tengan melanoma. Es decir, que lo del cáncer de piel, yo creo que nadie dice que haya que quemarse, pero yo pienso que el ser humano es el único mamífero que rompe toda la ley de la naturaleza, que pasa horas bajo luz artificiales y pantallas, que se esconde del sol y que luego destruye la oscuridad de la noche con luz artificial y yo creo que no podemos ser tan soberbios de romper los ciclos normales de luz y oscuridad que los animales no lo hacen. Justamente esa era la línea de la siguiente pregunta, porque por un lado huimos y demonizamos el sol, pero por otro lado hiperiluminamos la noche de forma enfermiza y nos guste o no, la biología humana está diseñada para vivir de día y dormir de noche. Aquí podrá decirme quien quiera lo que sea, porque a mí también me critican mucho por esto, de aguafiestas, qué vida más triste, porque no sales, bueno, lo que queráis. Exacto. Pero la realidad, como yo. La realidad es que estamos diseñados para vivir de día y dormir de noche. Y tú ya lo has adelantado, que evidentemente esa hiperexposición a la iluminación eléctrica y encima a una iluminación eléctrica que no es circadiana, porque uno con su iluminación dentro de casa, eso por ejemplo en los meses de invierno se puede hacer, pero claro, tiene que ser una iluminación eléctrica lo más similar a la iluminación que tenemos en el exterior posible, dentro de que nunca va a sustituir ni va a igualar en beneficio a la luz exterior. Pero hago esta introducción para introducir el siguiente bloque, que es la necesidad que tenemos de naturaleza. Cualquiera que te siga te ve que estás todo el día, yo siempre digo, sois como los moglis de Instagram, porque estáis todo el día en el exterior, sin camiseta, dándose el sol, en contacto con la naturaleza, y me da pena que esta idea o esta necesidad que tenemos, porque somos naturaleza, de estar en contacto con el exterior, la hemos reducido un poco así como en modo burla con los que abrazan árboles, ¿no? Y lo hemos convertido como una pseudociencia de abrazar árboles, cuando la realidad es que los ritmos de la naturaleza son los que marcan nuestros ritmos biológicos. Y, por supuesto, la luz es el sincronizador clave. Entonces, antes también decías lo de trabajar con las ventanas abiertas, que también es muy habitual verte a ti que estás trabajando en tu mesa con la ventana abierta sin el cristal. Pero sobre todo esa exposición circadiana, ¿no, Jorge? Exacto. Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Tan malo es esconderse del sol durante el día como iluminar las noches. Fíjate, antes de la revolución industrial, el ser humano pasaba el 90% del tiempo en exteriores, con más de 100.000 lux desde el sol, y luego por la noche solo había 0,5 lux de la luz de la luna, ¿no? Que es lo que nuestros genes esperan. Y ahora de noche tenemos en interiores entre 200 y 500 luz artificial en hospitales, en los comerciales y en las casas. Tenemos como una arritmia circadiana. Yo creo que la naturaleza lo tenía todo pensado. Mira, si me está ocurriendo, vamos a ver cómo era un día en el mundo del ser humano hace 1000 años. O sea, ¿qué hacía el ser humano con la luz del día y la noche? ¿Qué ocurría una persona que estaba afuera todo el día al sol? Pues
¿Qué ocurría? Pues amanece, sale el sol, ¿no? El hombre se despierta con la luz del amanecer y sale afuera. Y recibe el sol de la mañana, rico en infrarrojo, que prepara esa piel para el sol de mediodía y produce esa melatonina subcelular mitocondrial tan buena como antioxidante. Te estás preparando para el ultravioleta del mediodía. Luego subía el ultravioleta A, generaba óxido nítrico, no había hipertensión. El sol llegaba alto, generaba ultravioleta B, generaba melanina, antioxidante, protectora, vitamina D. El hombre se iba a la sombra cuando podía, o se ponía un gorro, se protegía, no había cremas, te hablo hace 1000 años, ¿no? Y luego acababa el sol, volvía a bajar, por la tarde se escondía con ese beso final de infrarrojo que reparaba esa posible piel si se había pasado el hombre de exposición al sol, porque el infrarrojo del final del día es reparador mucho mejor que un aftersun, y luego se hacía de noche y en un mundo perfecto ya no había ninguna luz, con lo cual se liberaba la melatonina nocturna y empezaba ese potente proceso de reparación celular nocturno, sin luces artificiales y con el ayuno inherente a la ausencia de luz. Y eso permitía que el sistema inmune se ocupara de reparar todo en nuestro interior, sin tener que estar pendiente de si entra comida nueva con bichitos nuevos por la boca cuando ya es de noche, cuando no se supone que tiene que entrar nada porque no hay luz en la cueva. Es decir, en ese mundo natural, de la naturaleza de hace miles de años, es lo que esperan nuestros genes recibir. Luz de día y oscuridad de noche. Pero, ¿qué hacemos hoy en día, Hanna? Pues estamos todo el día en interior y nos levantamos tarde porque nos hemos quedado viendo una serie en Netflix el día anterior. Desayunamos en interior, cogemos el coche y vamos al trabajo en coches bajo cristales. Trabajamos en interiores bajo cristales. Luego queremos salir a mediodía a la playa con su alto ultravioleta sin haber recibido el infrarrojo de la mañana protector. Y nos ponemos toda esa crema porque el sol quema con todos esos tóxicos absorbiéndose. Y luego de noche encendemos todas las luces de la casa que impiden que se libere la melatonina reparadora y antioxidante y anticáncer. Y para colmo, comemos de noche metiendo bichos nuevos cuando deberíamos centrarnos en reparar el daño del día. Y ya para más INRI, nos ponemos una serie en Netflix de 10 a 12, que es cuando deberíamos estar o durmiendo o preparándonos con un libro, con una luz cálida para ir acogiendo sueño. Es decir, el ser humano es que lo hace todo mal. Es que se esconde del sol durante el día y se expone a luz artificial por la noche y a pantallas de luz azul que destruyen la oscuridad natural que esperamos recibir por las noches, ¿no? Entonces, vivimos en una especie de arritmia circadiana continua y nos creemos tan soberbios que vamos a jugar a dioses y tenemos que con pastillas de melatonina, con cremas y con pastillas para hipertensión podemos compensar toda esta arritmia circadiana y que nos salga gratis. Y yo creo que no sale gratis y mira, así nos va, ¿no? Y bueno, porque no nos da en este episodio para hablar de tema alimentación, pero tú lo has dicho, el ayuno fisiológico, sin entrar en modas de más menos horas ni ponerle coletillas, el ayuno fisiológico es una necesidad biológica y justamente cuando más comemos es en la cena y encima tarde y luego nada más levantarnos, que si estamos sanos nos levantamos con suficiente energía como para no necesitar una ingesta inmediata y son los 2 momentos del día que más comemos y normalmente que peor comemos. Sí, la verdad es que deberíamos evitar cenar cuando el sol se ha puesto, ¿no? Hay una frase de los Stroh que dice que cuando cae el sol se cierra la cocina, ¿no? Entonces, en verano sí que permite el sol largo, el día largo, cenar tarde, digamos, pero yo intento hacer prácticamente 2 grandes comidas, un gran desayuno y una gran comida, si puedo, a las 5 o 6 de la tarde, cuando acabe esta charla, pues a las 6 cenaré, con luz. Intento cenar con luz y me encanta estar viendo la luz. Y sé que soy un antisocial, pero bueno, pues intento hacer esto de domingo a jueves y si el viernes o sábado tengo una cena con amigos, pues sé que no pasa nada, que romperé la arritmia, o sea, romperé el biorritmo un día o 2, porque también es muy importante para el corazón y para el cerebro el contexto, la vida social es muy importante. Somos una tribu y no puedes estar solo en la vida. Pero en el día a día, mira, nadie me dice nada de lo que tengo que hacer entre semana y entonces intento comer con luz y cuando es de noche ya no como y no tengo nada de hambre porque la proteína y la grasa se hacen mucho más que el carbohidrato refinado industrial que nos venden, ¿no? Has mencionado a los Stroh, para quien no los conozca, bueno, que seguramente todos los conoceréis, son Carlos y Ricardo Stroh, que tienen una comunidad potentísima, comparten una cantidad de información alucinante, o sea, eso es divulgación, pero de sentarte y estar horas leyendo los posts, por si queréis uniros a su comunidad, tienen la información que comparten es alucinante, yo estoy suscrita y la verdad es que, son
es que mejor que los libros de texto, vamos, porque es la última literatura que se está publicando procesada para entenderla los que no tenemos una formación científica. Dicho esto, antes de pasar al bloque colesterol, que es que ahí quiero dedicarle bastante tiempo, tengo una duda con respecto a las lámparas de luz infrarroja, porque ahora también, sobre todo en redes, es como la supermoda de comprarse estas lámparas. ¿Qué sabemos? ¿Son realmente útiles? ¿No lo son? ¿Son un producto del marketing? Pues mira, yo me he comprado justo en un libro que es Red Light Therapy. Como no me llega en papel porque me iba de viaje, lo he comprado en Kindle, pero no lo he empezado a leer. Y es verdad que la luz infrarroja es maravillosa para el metabolismo mitocondrial. Se ha visto en estudios cómo incidir luz roja, infrarroja antes de una comida disminuye el pico de azúcar posterior, y en pacientes con COVID que reciben infrarroja simplemente 15 minutos al día durante una semana, les dan de alta 4 días antes que el grupo control. Es decir, la luz infrarroja es una maravilla para nuestro metabolismo y yo creo que si no puedes salir afuera, si estás todo el día encerrado por tu trabajo o si vives en Noruega en invierno y no hay sol, yo lo entiendo, pero es que realmente viviendo en España basta salir afuera. O sea, acuérdate que el infrarrojo es una longitud de onda que atraviesa la piel y atraviesa la ropa. Puedes salir afuera en cualquier momento del día, por la mañana, por la tarde, a mediodía, cuando sales a trabajar. Aparca el coche a 3 manzanas de tu trabajo y camina todo ese rato afuera, incluso en la sombra, rebotado por los árboles. En la sombra, estar bajo un árbol sin más 10 minutos es igual de potente que esas lámparas y es gratis. Entonces, las lámparas sí que funcionan. Hay gente que tiene problemas de piel o lesiones osteomusculares, tendinosas, pues las usan y se las ponen durante un tiempo en casa, e incluso si estás por un tema de invierno, porque estás todo el día en interiores, puede venir bien para compensar el espectro azul de la pantalla o interior con un rojo para que sea más equilibrado. Yo de momento veo que son muy caras y yo realmente, sabiendo que irme afuera 10 minutos ahora a pasear o cuando me haga una llamada, salir afuera a hacerla con el móvil separado por el electromagnetismo, irme afuera y caminar, es que es gratis, es que basta con estar afuera o abrir las ventanas durante el día. Tenemos 12 horas de luz al día para recibir infrarrojo solo abriendo ventanas, con lo cual, ser útiles, claro que son útiles, pero yo pienso que el dinero que te gastas lo puedes gastar en otras cosas, porque con estar afuera en cualquier momento del día te beneficias del infrarrojo, con lo cual prefiero abrir la ventana o salir afuera. Esa es mi respuesta en España, no en Noruega, en invierno. Pues vamos a pasar ahora sí ya al tema colesterol. Voy a hacer una pequeña, muy breve introducción a la enfermedad cardiovascular, porque claro, documentándome porque yo aquí, Jorge, te confieso que tengo, es una cosa que tengo opiniones encontradas, ¿vale? Porque, claro, toda mi vida he estado escuchando una serie de cosas sobre el colesterol, entonces ahora, por más que leo, por más que escucho, me cuesta mucho deshacerme de esas creencias que tengo, de esa información que tengo, de lo que he escuchado toda mi vida. Entonces, bueno, pues documentándome, por ejemplo, he leído que junto al cáncer es la primera causa de muerte en los países desarrollados y que la enfermedad cardiovascular, perdón, que no lo he dicho, y que está asociada con 7 factores de riesgo, siendo el colesterol alto el último de ellos. Esos 7 factores son hipertensión, tabaquismo, mala alimentación, obesidad, diabetes, sedentarismo. Y luego, en 7º lugar, estaría la hipercolesterolemia. Pero, sin embargo, lo que yo he oído toda mi vida es que lo que provoca los infartos es el colesterol. Yo nunca he oído hablar de sedentarismo e infarto. Ahora sí, ojo, estoy hablando yo tengo 40 años, ya llevo unos cuantos años en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con el colesterol? ¿Qué pasa con ese colesterol bueno, el colesterol malo? ¿Dónde se ve realmente el riesgo cardiovascular? O sea, por favor, un poco de luz. Prep for Thanksgiving at Whole Foods Market. Save now on no antibiotics ever frozen whole turkey, just $1.49 a pound with Prime. Sales on brie and select seafood appetizers help get things started. For sides, go with wallet-happy favorites from 365 by Whole Foods Market. And finish with decadent desserts from the bakery. Or get your whole spread catered. Just order early. Get Thanksgiving ready at Whole Foods Market. Terms apply.
Gift the remarkable with Marc Jacobs fragrances this holiday season. From the iconic Daisy and Perfect to the all-new Daisy Wild, Marc Jacobs perfume gift sets include everything she needs to feel special. From her favorite fragrance, plus the matching travel spray, holiday gifts don't get much more perfect than this. So if you're looking for a gift inspiration these holidays, gift the remarkable with Marc Jacobs. Bueno, pues fíjate, Hanna, que has dicho varios factores de riesgo cardiovascular que pueden causar infartos y son como muy distintos, ¿no? Has hablado del tabaco, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés también, que no lo has dicho, y el colesterol. Entonces, podríamos decir que la enfermedad cardiovascular es multifactorial y que no están anchos, ¿eh? Porque tiene que ver el colesterol con el tabaco, con la hipertensión, con el azúcar, con el estrés. O sea, ¿por qué factores tan distintos como el azúcar, la hipertensión o el tabaco puede causar una enfermedad misma? Porque cuando no había vitamina C, había escorbuto. Y cuando había raquitismo era por falta de vitamina D. Pero aquí de repente es multifactorial. Yo no te compro eso de multifactorial. Es decir, hay que entender por qué factores tan distintos provocan una misma enfermedad. Entonces hay que entender cuál es el proceso que genera los infartos. Hay que entender ahí qué es lo que daña al endotelio, que es la capa íntima de la capa interior de las arterias, para que se produzca ese proceso de aterosclerosis de reparación del daño. No podemos decir frases infantiles como el colesterol se pega a las arterias, porque entonces se pegaría a toda la pared de todas las arterias y las venas y no solo en puntos de las coronarias. Si realmente supiera la gente cómo están formadas las capas del interior de las arterias, no se les ocurriría decir semejante frase. Mira, el endotelio, que es la capa íntima de las arterias, está compuesto por una única fila de células endoteliales unidas entre sí, que forman esa capa más interna que está en contacto con la sangre circulando a toda pastilla. Pero ante las embestidas de la sangre, que fluye turbulenta por las arterias, por esa presión tan alta, tiene el endotelio como un pelaje protector que se llama glicocalis, que casi ningún médico sabe lo que es el glicocalis. Es como una hierba de un jardín, como el musgo que recubre las rocas de un río, que lo hace resbaladizo. Es como lo que hace que un vez que cojas del agua se te escurra de los escurridizos que es, ¿no? Esta capa actúa como una zona de exclusión, para que las células que viajan por la sangre a toda velocidad no choquen y no dañen el endotelio. Tiene una función repelente con sus electrones, y antiagregante para evitar coágulos y trombos. Pero cuando se daña el glicocalis, que podemos dañarlo, erosionarlo y romperlo, y exponemos la sangre y rompemos el endotelio, se expone la sangre a la pared de la arteria. Cuando se daña el endotelio con algo y expone la sangre a la pared de la arteria, sería como hacerles un corte en la piel y ahí se desencadena rápidamente una enorme cascada de reparación, de coagulación, para que ese agujero en el casco del barco no haga aguas y no llegue a desangrar. Y empieza una formación de coágulo o trombo, donde acuden plaquetas, acude fibrina, fibrinógeno, glóbulos rojos que se apelotonan, colágeno, células musculares lisas de la capa media, y llegan también las células progenitoras endoteliales circulantes para recubrir un nuevo endotelio, calcio y también algunas lipoproteínas como las del LDL. Y ahí se forma la placa de ateroma, que no es de colesterol, es un trombo formado tras una herida. Pero el problema principal es ¿qué nos lleva a esa cascada? Vamos a la analogía de antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se forme la placa? Pues vamos a poner el ejemplo de un coche. ¿Qué hace que aparezca óxido en la placa de un coche? Pues cualquier cosa que dañe la chapa del coche. Puede hacerlo un arbusto al pasar cerca de él, unas llaves a la cerradura, una piedra que cae de un camión y te raja el capó y nos golpee la chapa del coche, una lata de guisantes que caiga de un coche, una pared de un garaje con la que nos rocemos, unos esquís que salgan de un portaesquís o el portaesquís mismo. Entonces, ¿qué tienen en común una lata de guisantes, una llave, una roca o unos esquís? Son cosas muy distintas, ¿no? Como lo son el tabaco, la hipertensión o la diabetes. Lo que tienen en común no es lo que son, sino lo que pueden hacer. Pueden dañar la chapa del coche y, en consecuencia, salir óxido de este daño. Pues bien, ¿qué tienen en común el tabaco, la hipertensión, el estrés, la diabetes? Pues que pueden dañar el endotelio. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, las nanopartículas del tabaco que inhalamos y pasan por los alveolos pulmonares a la sangre dañan y destruyen el endotelio continuamente cada día. Igual que las nanopartículas de los combustibles diésel, que ha matado a mucha gente que no lo sabemos, o del inhalación de plomo o del carbón de las minas de carbón. Ya, porque mucha gente que tiene
enfermedad pulmonar obstructiva crónica se infarta porque es un reflejo de toda esa vida expuesta a esas nanopartículas. El tabaco es la principal causa de muerte a gente de 40 años. La cocaína es la principal causa a los 30 años, pero la cocaína es tan mala las nanopartículas que destruyen los vasos sanguíneos que irrigan el tabique nasal y se destruye el tabique nasal, pero también destruyen la pared de las coronarias. Por eso hay gente que con 30 años se infarta por tomar cocaína. Otro factor que has dicho es la hipertensión, ¿no? Fíjate, ¿te has parado, Hanna, a pensar que las venas llevan el mismo colesterol que las arterias? Y nunca hay placas de ateroma en las venas. ¿Por qué? La gente se pregunta esto los médicos. Pues porque la presión arterial en las venas, en las arterias, es 10 veces superior. Es decir, tenemos una tensión arterial de 120-80 en las arterias y solo de 6-8 milímetros de mercurio en las venas. Digamos que las arterias serían como un río salvaje y las venas como los meandros que llegan a un lago. Entonces, esa violencia es mayor en la bifurcación de las arterias, como cuando se bifurca un río salvaje y golpea. Por eso en las coronarias del corazón, ese golpeo, ese daño, es donde más ocurre esa erosión, es donde se forma esa reparación. Y nunca ocurre en una vena. Ya tenemos dos, el tabaco, la hipertensión, el azúcar, la diabetes. La diabetes daña el endotelio por muchos mecanismos. Por un lado, los picos de azúcar queman el glicocális y por eso se destruyen los vasos pequeñitos de los ojos, de los riñones, de los dedos y te quedas ciego en diálisis y te tienen que amputar los dedos. Pero también daña el endotelio, el glicocális, el azúcar en las arterias grandes como las coronarias. Pero es que además la diabetes tipo 2 va precedida de un cuadro de hiperinsulinismo, de insulinoresistencia. Y esa insulina en sangre también es dañina para el endotelio. Hay una disfunción endotelial. Para más INRI, en la diabetes hay menos producción de óxido nítrico, que es este factor vasodilatador, reparador, anticoagulante que generamos con el sol, y además se generan mecanismos reparadores como pueden ser las células progenitoras endoteliales que hemos comentado, que son unas células que van por la médula ósea, que se quedan en la médula ósea, van por la sangre y cuando hay una herida van allí y como son pluripotenciales se convierten en monocitos, en macrófagos y en células nuevas para recubrir ese daño, ¿vale? Y eso se pierde con la edad. Por eso la edad es un factor de riesgo importante porque en la edad, cuando hay gente más mayor, estas células reparadoras van a menos. Ya van 3. El estrés y la depresión matan. Fíjate, la gente con estrés se infarta. Las clases desfavorecidas, pueblos expulsados de sus pueblos se infartan, gente expulsada de sus pueblos. Una persona cuya pareja fallece se deprime y al año se infarta. Es decir, el cortisol crónicamente elevado es muy dañino para las glicocális. Y cuando funcionamos bien, el cortisol tiene un pico flexible y matutino y un valle por la noche. Es muy flexible ese ciclo. Cuando hay un estrés continuo, tenemos un ciclo plano. No hay respuesta al cortisol, pero está continuamente elevado. Y un cortisol continuamente elevado es como estar detrás persiguiéndonos un león todo el día. Y cuando ocurría esto, se liberaba mucha energía porque había que correr y se liberaba grasa del subcutáneo al centro del cuerpo para tener energía. Pero estamos ahora quietos en la oficina con un jefe cabrón que no es un oso cabreado y esa grasa visceral genera insurresistencia, genera diabetes y el hígado, como sabe que vas a sangrar, genera factores de coagulación porque estás en una batalla, pero no, estás quieto en la oficina, con lo cual favorece ese estado de hipercoagulabilidad, que los infartos y los ictus son por procesos de trombogénesis, no es por el colesterol. Es decir, te he puesto ya 4 factores y podríamos seguir hablando uno tras otro y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el colesterol con todo esto? Pues no tiene nada que ver. El colesterol no puede inflamar el endotelio, no puede dañar las arterias. Joder, si forma parte de todas las membranas celulares, para estabilizarlas, confiere flexibilidad y fluidez y resistencia a las membranas celulares. Por eso, un colesterol alto previene del ictus hemorrágico. Fíjate, en Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, había mucho ictus hemorrágico. Empezaron a recomendar comer más comida animal, más carnes, huevos, pescados, aumentó el colesterol y se redujo su incidencia de ictus hemorrágico 6 veces, no un 60%, un 600%. Por aumentar su colesterol, bajó su riesgo de ictus hemorrágico. No sé si ya con eso te he respondido o no, sí, para que veas que el colesterol nada tiene que ver. No lo estás viendo, pero me está explotando la cabeza ahora mismo. Entonces,
Lo de colesterol bueno, colesterol malo, ¿por qué seguimos hablando de eso? ¿Por qué en las analíticas te sigue poniendo si uno está alto no te lo pone en negrita, pero si el otro está alto sí que te lo pone en negrita? Que ahora mismo ya no sé ni cuál es el bueno ni cuál es el malo, porque tengo tal mejunje en la cabeza. La verdad es que eso del bueno y malo es como un cuento para niño pequeño y nos lo seguimos creyendo la gente de la calle y los médicos. O sea, no hay un colesterol bueno ni un colesterol malo. Para empezar, el colesterol, Hanna, es una molécula, como también lo es el agua, con lo que no puede ser buena o mala. O sea, es como dices, beber mucha agua es mala. A ver, si en lugar de 2 litros te bebes 10 litros, pues haces una hiponatremia dilucional y te mueres de un edema cerebral, claro. Pero eso no etiqueta el agua como una molécula mala. O sea, el colesterol es una molécula fundamental para la vida, tan importante que aunque la principal fuente de fabricación sea el hígado, todas las células fabrican su propio colesterol. Forma parte de todas las membranas celulares, les confiere estabilidad. El colesterol, de ahí salen los jugos biliares para que se absorban las grasas y las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. De ahí salen todas las hormonas esteroideas, la testosterona, la progesterona, el cortisol. Esa es la materia prima donde parte toda la esteroidogénesis. De esa forma la vitamina D, forma la mielina que recubre los nervios, es decir, el colesterol bajo favorece un mayor deterioro cognitivo, demencia, incluso riesgo de suicidio. Cuanto más alto es tu colesterol, menor riesgo de suicidio, más estabilidad emocional. Y curiosamente, el cerebro fabrica su colesterol propio y no deja que el del hígado llegue, porque hay una cosa llamada barrera hematoencefálica, para que no lleguen tóxicos de la sangre al cerebro, ¿no? Pero las estatinas sí que entran al cerebro y bajan tu colesterol. Y luego, otra cosa que es curioso es que nadie tiene un nivel de colesterol en sangre, porque el colesterol no está por ahí libre, flotando. Es una grasa que no se disuelve en agua y tiene que ir dentro de unas capsulitas o lipoproteínas que lo transportan. Entonces, podríamos hablar de, en todo caso, lipoproteínas buenas y lipoproteínas malas, pero el colesterol que va siempre dentro no es ni es bueno ni es malo. Te podría explicar ahora las diferentes lipoproteínas y explicarte un poco cómo funciona el ciclo del colesterol. No sé si tenemos tiempo para eso. Te quería preguntar, Jorge, antes, por unos estudios que me has mandado tú en estos mails que nos hemos intercambiado preparando la entrevista, en los que se ha estudiado, valga la redundancia, la nutrición cetogénica en un tipo de paciente concreto y se ha visto que en estos pacientes había elevaciones altas de LDL, pero sin embargo riesgo cardiovascular bajo o nulo. Entonces, te digo esto para que nos expliques entonces cómo se mide el riesgo cardiovascular. Si un LDL alto, cuando nos sale en la analítica marcado en negrita, no es indicativo de riesgo cardiovascular, ¿cómo sabemos entonces si tenemos un riesgo cardiovascular alto o no? Y ya si quieres hablar también, porque sé que tú eres low carb, si quieres hablar de este tipo de alimentación, pues adelante. Este estudio se ha publicado esta semana y es un seguimiento durante 4,7 años de 100 personas comparadas con otras 100 personas de grupo control. 100 personas llevan una dieta cetogénica siendo muy delgaditos y con niveles de colesterol LDL muy altos. Fíjate, la gente muy delgada que hace una dieta baja en carbohidratos, algunos de ellos, o todos los que son muy delgados como yo, tienen una elevación muy alta de LDL, el que llaman malo. Tanto que si no viéramos que el LDL antes de hacer la cetogénica era normal, dirían que son gente con hipercolesterolemia porque tienen LDL de 200 o incluso de 500, ¿no? Entonces los médicos se asustan y piensan que eso es malo, ¿no? Pero antes de reducir carbohidratos su LDL era de 115. Entonces está su salud empeorando por reducir carbohidratos, por reducir pizzas, patata, pasta, porque cuando hacen eso las personas mejoran toda su salud metabólica, bajan los triglicéridos, sube el colesterol, entre comillas, bueno, el HDL, bajan de peso, reducen tripa, mejoran la sensibilidad a la insulina, es decir, se alejan de la diabetes, es decir, toda su salud metabólica mejora y además se eleva el LDL. ¿Cómo puede ser algo que haga todo bien, como ayunar, por ejemplo, que haga todo bien, y luego sube el LDL y pensamos que sea malo? Pero cuando ayunamos también mejora la salud metabólica y el LDL se eleva. Y esto ocurre porque el llamado modelo de energía derivada de los lípidos, es decir, cuando no ingiremos apenas carbohidratos, no queda mucho glucógeno en el hígado como fuente de energía y hay que tirar de ácidos grasos. Entonces, si eres muy delgado y tienes poca grasa subcutánea en la tripa, es el hígado el que tiene que volver ácidos grasos desde las partículas, las proteínas VLDL. Y las VLDL que van a la sangre, que son de muy baja densidad, con muchos triglicéridos y un poquito de colesterol, van cediendo muy rápidamente los triglicéridos al músculo, al corazón, para utilizarse como energía, porque
son muy eficientes. Hay una buena sensibilidad a la insulina y se cede al corazón, a los músculos, y es algo bueno. Se cambian rápidamente y se convierten al final en IDL intermediatas y luego LDL, las low density lipoproteins. Entonces, el final de ese producto son unas LDL altas, pero esto refleja un metabolismo bueno, una salud metabólica excelente de utilizar como combustible la grasa en vez de dejarla flotando en la sangre o en un hígado graso. Fíjate, este resultado del modelo de energía lo podemos revertir en 2 semanas. Es decir, bastaría volver a tomar, yo qué sé, durante 10 días 5 plátanos diarios o 2 platos de arroz para que ese modelo se revirtiera y tu LDL volviera a bajar. Fíjate qué cosa más... Lo malo que debe ser eso, que lo bajas en un momentito. Entonces hay gente como Nicholas Norwich, que junto con Dave Feldman son de los autores de este artículo, que es un científico de Harvard que por un problema autoinmune hace una cetogénica por problema de salud, y es un tío que está súper fuerte y es un científico que es brutal, pues tenía un colesterol LDL muy alto y lo que hizo fue tomar durante 16 días 12 galletas de Oreo diarias, 12 Oreos de chocolate, y consiguió bajar su LDL de 380 a 111. Luego estuvo 3 meses comiendo como antes, el LDL subió a 400 y usó estatinas durante 3 semanas y bajó de 420 a 280. Es decir, bajó un 30% con estatinas cuando con las galletas de chocolate ahí bajado un 70%. Es decir, los Oreos bajan más el colesterol malo que las estatinas. Entonces, ¿será que habrá que tomar Oreos? Pues no, los Oreos son intrínsecamente malos. Si el Oreo te favorece una diabetes, una resistencia, si es malo y te baja el LDL, pues igual no es bueno bajar el LDL. Y esto ha sido lo que se ha publicado en este estudio, en que he cogido a 100 personas con un colesterol LDL muy alto, que previamente no era alto, ¿vale? O sea, su colesterol, tienen un fenotipo que es una triada. Son delgaditos, tienen un LDL por encima de 190, con un HDL alto, por encima de 60 y tenían como 90, y unos triglicéridos bajitos, tenían como 50, ¿vale? Y tenían un LDL de media de 272, pero habitualmente tienen 100 y pico cuando no hacen esa dieta. Y el grupo control, que son otros 100 personas que comen una comida normal, tenían solo 122 de LDL. Entonces le hicieron un angiotac al comienzo del experimento, es decir, no es un score cálcico que solo ve el calcio que recubre la placa de la coronaria, no. El angiotac ves toda la anatomía de la coronaria, incluida la placa blanda, para que no se te escape y digan, es que la placa blanda me la has pillado porque era muy pronto, no. Era gente de 55 años comiendo una dieta baja en carbohidratos, pues huevo, carne, pescado, verduras, pero quitando harinas refinadas y demás, les siguen durante 4,7 años y repiten el angiotac. Y no hay nada de progresión de la placa, el score seguía siendo de 0. Y comparado con el otro grupo, no había diferencias. Bueno, realmente había una mejora en el grupo keto con colesterol súper alto, pero no fue significativo, con lo cual no hubo diferencia. Es decir, esta persona ha estado 5 años con un LDL de 300, tan malo, malísimo de la muerte, y en 5 años su angiotac no ha cambiado nada. Si el colesterol tan malo fuera, tendría que haber aumentado, porque gente que tiene un score cálcico de 15 aumenta, por definición, un 15% anual. Y esta gente no aumentó nada, teniendo colesteroles que estarían a temblar cualquier médico. Eso te hace pensar que un LDL alto en el contexto de una buena salud metabólica no es nada malo. Entonces me da mucha pena que los médicos tengan a un tío delgado que hace deporte y que hace una dieta baja de carbohidratos con un LDL de 250 y le dé estatinas y le diga que no se le ocurra hacer eso, que tome más plátanos. Me da mucha pena todo esto del colesterol porque realmente no entendemos el metabolismo. La única situación en la que el LDL alto es malo es en casos de mala función metabólica, en cuadros de obesidad visceral, síndrome metabólico, insulina-resistencia, diabetes, ahí sí. Y en estudios en los que no se cree que es eso, se ha visto que si corriges por la lipoproteína A, ese LDL no tiene nada que ver, porque la lipoproteína A es también otro LDL. Pero realmente yo lo que veo en los estudios que he visto de gente mayor, conforme más LDL tienen, más viven, tienen mayor supervivencia y no al revés. ¿Y entonces dónde medimos cómo medimos el riesgo cardiovascular? Pues mira, el riesgo cardiovascular no lo miran, nos encanta a los médicos medir analítica, nos encantan los analíticos. Las analíticas sirven para una urgencia. Tengo una sepsis, tengo una hiponatremia, pero para algo de prevención a largo plazo es más el estilo de vida que la analítica. La analítica, yo he visto gente que se infarta con colesterol de 100
de 300 o de 50. Es que da igual, es que es como si fuese un factor como tienes, yo qué sé, el fósforo. Entonces sí que hay factores como la lipoproteína A, que es genética, que sí que confiere mayor riesgo de hipercoagulabilidad, la hipertensión alta, tener alta la homocisteína, tener un estudio de trombofilia con mucha hipercoagulabilidad. Es decir, la gente que tiene glicostomía biliar, que van a morir todos, realmente el 70% de ellos nunca se infartan. Llegan a 80, 90 y 100 años con colesterol de 500. Son centenarios. Pero hay un 30% que de esta anomalía genética de lipoproteínas que no vuelven al hígado, que no tienen un buen receptor y se quedan flotando durante más días, asocian otras anomalías genéticas con hipercoagulabilidad. Habitualmente lipoproteína alta, antitrombina baja, alto fibrinógeno, y es lo que les confiere un mayor estado de riesgo cardiovascular. Pero es uno de cada 3. 2 de cada 3 son nonagenarios, con colesteroles de 500, con lo cual, ¿qué tiene que ver el colesterol? Si un tío de 500 llega a 90 años y al de que tiene 100 se lo quieres bajar a 30 con el nuevo inhibidor de la PCSK9 y consigues un 0,5% de beneficio, no cuadra, no salen las cuentas. Es decir, el que se lo crea, que son los médicos, nos lo creemos, es porque toda la industria, todo Big Pharma está ahí detrás. Es decir, todos los experimentos están financiados, todos están financiados por Big Pharma, y lo que no salga bien no se va a publicar. Y todos los resultados están manipulados para que un 0,5% absoluto se convierta en un 40% relativo. Aquí se murieron 1% y aquí 1,4%. 50% de diferencia, pero si la diferencia fue un 0,4% tras 5 años de una pastilla, no cuadra. Volviendo, Jorge, al tema de las placas de ateroma, a mí me interesa especialmente este tema. Ya nos has explicado antes que no es que se acumule el colesterol ahí formando un atasco, sino que se daña el endotelio y el glicocálix por todo lo que nos has explicado antes. Pero te quería preguntar a la inversa, o sea, ¿qué podemos hacer, si es que se puede hacer algo, para reducir esas placas de ateroma y que se sigan formando? Sobre todo personas, yo te lo digo en mi caso, yo tengo una placa de ateroma y yo tengo un estilo de vida súper saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas que nos encontramos como yo? Porque evidentemente el que se alimenta de ultraprocesados lo tiene fácil, entendedme la expresión, lo tiene fácil porque deja el ultraprocesado y probablemente la cosa mejore mucho. Pero cuando llevas una alimentación saludable, haces ejercicio, duermes bien, ¿qué podemos hacer? Porque también, por lo que he visto en datos, el 75% de los ataques cardiovasculares no se producen porque haya un estrechamiento fruto de la arteria, por la presencia de esa placa, sino porque la placa se rompe y provoca un trombo. Entonces, ¿qué hacemos? Los que tenemos placa y ya tenemos un estilo de vida saludable. Si es que se puede hacer algo, no sé si... Lo acabas de decir. ¿Te has dado cuenta de lo que has dicho? Ha hecho que la placa de ateroma se rompe y por arte de magia se convierte en un trombo que obstruye la luz de la arteria. O sea, no puede una placa hecha de colesterol romperse y por arte de magia se convierte en un trombo formado por plaquetas, fibrina, glóbulos rojos. Siempre fue un trombo, ¿vale? Es un proceso de coagulación, de hipercoagulabilidad, de reparación del daño endotelial que ¿quién lo confiere? Pues que hay que hacer lo que hemos comentado antes. Gente que me escribe y que tiene elevada la lipoproteína A, que es si quieres hablaremos de esto, y que no se puede variar porque es genético y no cambia mucho, aunque las estatinas la elevan aún más, para más INRI, pues yo les digo que reduzcan los factores que lesionen el endotelio, es decir, que no fumen, que eviten el desarrollo de una diabetes, porque el pico de azúcar crea esos daños en el endotelio y va la lipoproteína a formar ese trombo y a reforzarlo, que hagan una dieta baja en carbohidratos con proteína y grasa saludable. Desde la grasa saturada disminuye la lipoproteína. Es como una paradoja, ¿no? No lo quieren decir, pero sí que se ha visto. Reducir el estrés, ser amable, dormir bien, exponerte al sol, caminar descalzo, tener buenas relaciones sociales, reducir todo lo que sea ira, estrés, depresión, todo lo que sea ira, enfado, el cortisol. Fíjate la palabra apoplejía. Apoplejía significa a la vez infarto, a la vez significa ictus y significa enfado o cabreo. Y cuando alguien se cabreaba, se desplomaba en la sala.
¿Y eso qué pasa? Se forma una placa de repente, que dicen que tardan como 20 años en hacerse las placas y en 10 segundos le ha hecho una placa. No, eso es una hipercoagulabilidad brutal por este estado de cortisol que cree el cuerpo, que es una lucha de la que no hay que sangrar y se aumenta la producción de factores de coagulación y se genera un trombo. Es decir, es vida saludable, pero ¿qué es vida saludable? Es vivir alineado con los ritmos circadianos, vivir de día y dormir de noche, no cenar tarde, exponerse al sol, estar afuera, abrir las ventanas, no tomar medicación innecesaria, no tomar omeprazoles, no tomar colutores en la boca, no tomar antiinflamatorios, no tomar, no reducir la sal. La sal es importante mantenerla, aumentar el sodio y el potasio de frutas y verduras, son 2 sales importantísimas. Dormir bien. La vida que nos ha dado Dios es para que vivamos con lo natural, no con lo artificial y con el dinero de la industria farmacéutica que se cree tan soberbia que puede curar todo con pastillas. Piensa, Hanna, lo natural es lo que nos ha traído aquí durante miles de años. Lo artificial, como diría Nutri-Yermo, piénsatelo. Lo natural, cómetelo, ¿no? Pues sería un poquito eso. Hablando de pastillas, yo voy a seguir por el lado químico, pero porque tengo muchas dudas a este respecto, Jorge. Las estatinas. Hay muchas personas, y ojo que aquí en ningún caso estamos diciendo que nadie tome o deje de tomar una medicación, porque Jorge es médico, como siempre digo, pero no es tu médico ni el mío, así que ojo, cuidado, aquí estamos compartiendo información, no le estamos diciendo a nadie lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los efectos? Ya nos has adelantado alguno, que elevan la lipoproteína A, por ejemplo, pero ¿qué otros efectos secundarios tienen las estatinas? Y también te quería preguntar, hay una alternativa natural, entre comillas, que es la levadura roja de arroz, que también se utiliza para la reducción del colesterol. Claro, a todo esto estás cortocircuitando, claro, porque hablo de reducir colesterol y cuando no hay que reducirlo, por lo que hemos escuchado, pero bueno, sobre todo las estatinas, porque hay defensores acérrimos y detractores. Entonces, ¿cuáles son esos efectos secundarios de las estatinas? Me hace mucha gracia, Hanna, la levadura de arroz rojo. Las estatinas las descubrió un japonés en la levadura de arroz rojo. La levadura de arroz rojo es lovastatina, tal cual suena, es una estatina. No te confundas. Aunque le llamen levadura de arroz rojo, es lovastatina. Es como se descubrió, que era como un veneno, que Japón dijo, yo no quiero esto, que se matan las plantas, se matan los bichos. Esto no puede ser bueno. Y luego se comercializó, no sé si fue Pfizer o AstraZeneca, y aquí están, ¿no? Empezaron, fíjate que llevan poco tiempo, empezaron en los años 80, o sea, no hace tanto tiempo, ¿vale? Antes, si bajaba el colesterol con otros fármacos, con colesteramina, y bajaba el colesterol en un papel, el valor, pero no cambiaba la mortalidad. Llegan las estatinas y hay un beneficio marginal. Es decir, en el grupo de intervención se infartan el 1,5% y en el grupo control se infartan el 1,8%. La diferencia es un 3% absoluto, 0,3%, pero el relativo pues es un 40% y es como te lo venden. Reducción del 40%, sí, pero he bajado. Es como si de 1000 se infartan 1 y aquí se infartan 2, pues bueno, un 50%, pero sigue siendo una reducción de 0,1%, ¿no? La razón por la que bajan un poquito el riesgo, sobre todo en prevención secundaria, gente que ha tenido ya un infarto, en prevención primaria, yo por un número en un papel nunca prescribiría porque se ha visto que realmente hay otras cosas para hacer. O sea, si tu jefe es un cabrón, intenta irte del trabajo, duerme bien, ten buenas relaciones. Las estatinas tienen unos efectos que se llaman pleiotrópicos. ¿Qué significa eso? Cuando un fármaco tiene de repente un efecto distinto del que se descubrió al descubrirlas, pues por ejemplo, yo que sé, la aspirina se usaba inicialmente porque era antiinflamatoria, analgésica, y luego se vio que era también antiagregante plaquetaria. Y ostras, viene muy bien para prevenir ictus, hemorragias, trombos. Es un efecto pleiotrópico. Las estatinas tienen efectos de vasodilatación, liberan óxido nítrico, como exponerse al sol, y son antiinflamatorias, antiagregantes. Es decir, fíjate, antiagregantes, observador, todo es prevención de trombo. Y cuando alguien tiene un infarto o un ictus, ¿qué le damos de por vida? Aspirina infantil antiagregante. Es decir, hay que prevenir formación de trombos. La estatina, que baja el colesterol, no tiene ninguna relación, porque se ha visto con los nuevos inhibidores de la PCSK9 que bajan el LDL de 90 a 30, que no sé cómo se puede vivir con 30,
luego se ha visto que la reducción es que prácticamente no hay, y luego se mueren más en el grupo intervención, porque han hecho más diabetes, que el grupo control. Entonces, perdona, se mueren más con la vacuna maravillosa. Bueno, pues estos efectos pleiotrópicos hace que tengan un beneficio muy marginal. Pero claro, el colesterol se corta de raíz su producción en el ciclo del mevallonato en una parte muy inicial de todo ese ciclo de fabricación de colesterol, y eso afecta al coenzima Q10 y ocasiona disfunción mitocondrial, y un 20% o más de las personas pues les duelen los músculos, no pueden caminar, pierden la libido, tienen deterioro cognitivo, pierden la memoria, desarrollan insulinresistencia y diabetes. Fíjate, en el Women's Health Initiative, las mujeres menopáusicas con estatinas tuvieron un aumento del 70% de diabetes frente al grupo control. Es decir, no salen gratis jugar con la naturaleza. No queramos jugar a dioses y queramos cambiar el metabolismo de todo el cuerpo, porque cada vez que das una pastilla, todos los días afectas muchas vías metabólicas que naturalmente tendrían que seguir funcionando. Y no es una pastilla un día que me la cabeza, es todos los días de tu vida. Cuando una persona ve con el colesterol de 230 al médico esto, con 60 años, sabe que tiene un cliente 20 años más todos los días. Y ese es el gran negocio de estos fármacos, que es todos los días de tu vida hasta que te mueras, porque no vas a dejarlo nunca. Y la gente no las toma porque la gente tiene distintas formas de metabolizar cada fármaco, y gente que le sienta fatal, que pierde la libido, que pierde la memoria, que pierde fuerza, que tiene dolores musculares. Doctor, es que me duele la espalda y me duele el... Hombre, es que tiene ya usted 53 años, no quiere estar usted como Jorge García Dins corriendo por la montaña. Es que me duele también la espalda, hombre, es que te haces mayor, es que de repente me ha subido el azúcar, hombre, pues es que es normal. O sea, muy pocos médicos pueden admitir que esos efectos secundarios son por la pastilla, y van a seguir dando pastillas para compensar los efectos de la pastilla inicial, que nunca, quizás, en mi opinión, debió prescribirse. En prevención secundaria puedes alargar la vida 4 o 5 días, en primaria ninguno o 2, o cambiar la causa para la que te mueres. Pues me muero de cáncer en vez de infarto. Mi infarto menos, pero me muero igual, el mismo día que me iba a morir. Pero ¿qué pago en contraprestación? Pago un 20% o más de efectos indeseables, como dolor muscular, fatiga, cansancio, pérdida de libido, pérdida de función sexual, deterioro cognitivo, diabetes. ¿Merece la pena realmente vivir con una pastilla que está alterando un metabolismo tan importante toda la vida? Jolín, camina descalzo, exponte al sol, pasea por las mañanas, pasea al perro, come bien, no comas ultraprocesados. Pero realmente es una pena, porque los médicos deberían decirle al paciente, mire, según su analítica y lo que tenga usted de su historial, este fármaco me dice la estadística que tienen que tomarlo 99 personas para que uno se beneficie. Es decir, usted tiene un 99% de probabilidades de que no le haga nada y un 1% de que le evite un infarto no fatal. Ese es el NNT, el Number de Patients to Treat. Y si es 99, pues, jolín, tengo un 1% de probabilidades de que eso sirva para algo, pero tengo un 20%, un 30% de que me duela, que no pueda correr, que no pueda caminar, que me olvide de las cosas o que haga una diabetes. No sé si merece la pena. Entonces yo creo que el médico tendría que hablar con cada paciente y explicarle los pros y los contras, pero los médicos nos han contado lo que dicen los estudios que están financiados por Big Pharma. Por eso lo que los médicos recibimos es una, entre comillas, mentira. No es una información, media información manipulada, porque todo tiene que ser guiado por fármacos. Y nadie te va a decir que vayas descalzo porque es antigrande plaquetario, o que tomes chocolate negro, o que no cenes por la noche tan tarde, o que duermas bien, o que te expongas al sol, porque el sol es malo. Y que entonces tienes que poner crema, y estatinas, y aspirina, y como la aspirina me sangra el estómago, me tomo el omeprazol, que daña la arteria y me da un infarto. El omeprazol es muy malo, y lo prescribimos continuamente, y hay que tomarlo puntualmente para un problema puntual. Pero fármacos toda la vida no salen gratis. Tú hablabas, Hanna, de que la causa más frecuente de muerte es el infarto cardiovascular, la segunda el cáncer. ¿Sabes cuál es la tercera, no? Los medicamentos. La tercera causa de muerte en Europa son todas las interacciones medicamentosas
que es imposible que controlemos. Cuando todo es una vía metabólica y la dañas y la cambias con un ibuprofeno, eso no se queda ahí, eso afecta a otras vías metabólicas. Y si tomas 4 fármacos, una aspirina, una estatina, un antihipertensivo, un IECA y otra cosa más, y un omeprazol, todo eso interacciona de una forma que es incontrolable. Por eso, los fármacos que damos los médicos es la tercera causa de muerte en países modernos. Y eso no se dice. Pues te iba a preguntar por la vacuna del colesterol, que es como un tratamiento, además de las estatinas, pero voy a cambiar la pregunta porque me queda claro, ya intuyo lo que me vas a decir. Bueno, si quieres, pues añade. La vacuna del colesterol empezó con estos que se llaman anticuerpos monoclonales, los anti-PCSK9, que lo que hacen que es la PCSK9, que es una proteína que está en el hígado, que está ahí para regular que a la baja, que las LDL que vuelven al hígado vuelvan no demasiadas, pues la bloquean, la estropean, y entonces el hígado chupa LDL y entonces se van a la sangre y todos contentos. Mira, la basura ya no está en la sangre. ¿Dónde está eso? En el hígado. ¿Y qué ocurre? Que hay mucha más hígado graso, grasa visceral y diabetes. Y en el tan cacareado estudio Fourier, con, no sé si eran 12.000 o 120.000 pacientes durante 48 semanas, durante 11 meses, dijeron que había una reducción del riesgo cardiovascular. Pero al final, el grupo de intervención se murieron más. De 12.000 pacientes se murieron 444 de la intervención, evolocumab, y 426 en el grupo que tomó un placebo. Y eso tienes que ir a buscarlo, porque tú ves el abstract y te pone reducción del riesgo de ictus de cardiovascular y es un éxito. El Fourier, evolocumab, viendo el médico en mi hospital, nos lo presentó, el Repata, y yo lo tragué como un imbécil y dije, ostras, y eso no tiene, o sea, eso lo baja el LDL, pero baja de 100 a 30, o sea, la baja que es una burrada. Y luego lees a Michel Delorgeril, ese cardiólogo francés, antiestatinas, que tengo aquí todos sus libros en francés, y entonces vas al artículo que yo fui ayer, lo volví a mirar, ves la gráfica, muertos en el grupo de evolocumab, 444, muertos en el placebo, 426. Y dices, ostras, si se han muerto más con el fármaco que sin él, ¿de qué me sirve que tengan menos infartos si se mueren de diabetes o de cáncer o de qué? O sea, al final lo que importa, el endpoint más importante es la muerte. O sea, no puedes eso obviarlo porque la muerte es lo más importante. Y en ningún momento pone en el estudio que con el fármaco se murieron más. Yo creo que eso tenía que pensar, ¿no? Luego que haya tan poca diferencia porque era un 0,5% de diferencia cuando bajas el LDL de 92 a 31. O sea, bajando tanto, como es que la diferencia es tan minúscula. Yo no lo compro. No lo compro. Pues ahora sí, Jorge, para terminar, quería añadir una última pregunta porque tu especialidad es pediatría. Entonces, claro, hasta Correcto. Ahora, todo lo que hemos hablado en esta entrevista, ese es tu fuerte. Te digo que esa es mi suerte, porque si yo fuera un médico general, tendría conflictos porque la población médica me podría, no sé, expedientar por no poner estatinas a pacientes con colesterol alto. Sí, pero espera, porque ahí va mi pregunta. Es que, claro, si uno mira los datos que hay de la epidemiología de obesidad infantil, diabetes infantil, sedentarismo, que un poco es por recoger todo lo que hemos hablado, porque al final las personas que escuchan este podcast, muchos tienen niños, hijos, nietos, sobrinos, o sea, tienen población infantil y adolescente a su alrededor y, ojo, porque claro, no es que estén mucho mejor ellos, que parece que los niños, como tienen menos edad, están mucho más sanos, pero si prestamos atención a lo que decíamos de el uso de las pantallas, la iluminación anticircadiana, el no exponernos a la naturaleza, tipo de alimentación, es que claro, van a empezar con estos problemas mucho antes que generaciones más, que nuestras generaciones. Entonces, última recomendación, esta vez sí, a partir de lo que tú ves en consulta, de cómo está la población infantil y adolescente, porque lo ideal es no esperar a que nos salga, ¿no?, el chivato en la analítica o a que nos dé un susto. Sí, yo, como te decía, en mi trabajo post-consulta no tengo que dar estatinas. De hecho, a ningún niño le doy. Y si alguien cuando pase adultos con 15 años quiere darle, pues es algo ya que, bueno, yo no puedo controlar, ¿no? Pero yo sí que llevo una consulta de obesidad infantil y veo mucho. No llego a ver diabetes, he visto uno, pero prácticamente son prediabetes, cuadros de síndrome metabólico. Y es verdad que todo el mundo moderno nos empeora y ahora se ha visto que somos la primera generación, bueno, yo no, pero
nuestros hijos, una generación que va a vivir menos que nosotros, porque ya viene con una epigenética de un ambiente epidemiológico muy malo de vida industrial artificial, ¿no? Entonces yo les recalco el estar en exteriores, el no cenar tarde, el reducir pantallas, el reducir todo lo que son zumos, azúcares industriales, comida ultraprocesada, que coman comida de verdad, local, de temporada, que la misma comida que ha recibido los fotones del sol, que ha recibido tu piel y tus ojos, sea la que tú comas, que te des información de temporada real y no un plátano en enero que viene de África cuando estás en Noruega, ¿no? Que sea algo más local de temporada y que vivas de forma más natural, y sobre todo las pantallas, porque las pantallas, sabes que hacen que la vida en las pantallas va a una velocidad de 3x, y entonces un cerebro en funcionamiento, en crecimiento de un niño de 1, 2, 3 años se está formando a una velocidad equivocada, y la velocidad del mundo normal es mucho más pausada, y entonces estos niños, cuando salen de la pantalla al mundo real, no tienen capacidad de frustrar, o sea, se frustran, no tienen capacidad de resiliencia, de aguantar, se aburren y quieren que todo vaya igual de rápido, ¿no? Y luego el tema de la luz azul, que es el espectro de luz que más tiene que converger en el cristalino y que hace que la imagen se enfoque muy cerca, y es la razón que casi nadie sabe de la epidemia de miopía en los niños actualmente. No es que las pantallas estén más cerca, porque el libro también estaba cerca, es que la luz azul del espectro de luz visible es la que más se curva, mucho más que la verde y que la roja en el cristalino. Entonces curvan mucho la imagen y se genera delante de la retina y generan miopía. Los niños tienen que estar afuera, jugando afuera. Si quieres, además, un libro en papel que esté afuera. Y yo, a la gente que se va de alta en mi hospital con sus recién nacidos, con 48 horas de vida, damos recomendaciones de lactancia y demás, cómo hacer biberón para que no quiera ver el pecho. Y yo les pongo, mire, personalmente yo le recomendaría que su hijo no viera una pantalla en los primeros 5 años de su vida, por toda la alteración del desarrollo cerebral, no solo la miopía, sino el autismo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad que tenemos ahora en la adolescencia, que es un horror, ¿no? Y la vida natural siempre es mejor que la artificial, Hanna. Pues con ese mensaje me quedo, porque me parece un resumen maravilloso de todo lo que hemos hablado en la entrevista. Gracias por esta masterclass, Jorge. Yo todavía tengo en colapso las neuronas con el tema colesterol, pero bueno, esta sí que la tengo que volver a escuchar, esta entrevista, para tomar nota, porque ya te digo, yo tengo ahí, pues eso, muchos años de información que no es correcta y bueno, que tengo que modificar. Así que muchísimas gracias. Piensa que la naturaleza no suele cometer errores, ¿vale? Que la comida natural no puede traer enfermedades modernas cuando se comía hace miles de años y no había cáncer, hipertensión, infartos. Piensa que yo, y que solo hago 2 comidas, he desayunado 6 huevos revueltos. Cuando hago 3 comidas desayuno 4. Hoy he desayunado 6 porque hago un desayuno grande y luego cenaré ahora a las 6, 7 de la tarde. ¿A qué hora has desayunado, más o menos? Es que me he levantado pronto, pues a las 7 y pico he desayunado y cenaré ahora, o haré la comida pues ahora pronto, ¿no? Es un poco vivir con la naturaleza y pensar que lo artificial es peor y que Dios no puede castigarnos ni con el sol, ni con lo que da la gallina de tu huerto. No puede ser que la carne de tu vaca que has comido durante siglos ahora de repente de cáncer o de... No puede ser. Tiene que ser todo lo artificial, incluido todo el electromagnetismo que tenemos con todos los cables ordenadores, y piensa que la melanina neutraliza todas esas radiaciones, como un disco Spiro, ¿eh? Yo tengo aquí mi Spiro Square, ¿vale? Porque sí, yo también tengo un Spiro, ¿vale? ¿Sí? Pero realmente la melanina actúa como un disco Spiro. La vida natural y estar afuera y abrir ventanas y dormir bien y estar con amigos y sin pantallas es mucho mejor que cualquier pastilla, estatinas o crema para el sol. Es mi opinión. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Jorge, un placer. Gracias a ti, Hanna, por traerme. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.
Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.